IDL de Gustavo Gorriti busca tumbarse la JNJ a través de una demanda de amparo que cuestiona la validez del concurso público, mediante el cual se eligió a los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, mire, partiendo de la premisa que la información que nos ha llegado sobre la existencia de este proceso no es completa, nos falta conocer con toda precisión el texto de la demanda. Yo me permito opinar que la verdad, a la luz de la información existente, percibo una grotesca utilización como instrumento de presión social del amparo por parte del Instituto y del IDL. A esta mentalidad caviar que todo lo acomoda a sus intereses, ¿no? Y entonces yo creo que esta demanda responde para mí a un acto de desesperación porque sienten que están perdiendo el poder que tenían en el Ministerio Público y bueno, en el fondo es una lucha de poder. Esto demuestra lo que hay detrás, ¿no? Esto demuestra lo que hay detrás y que tiene que ser investigado y que tiene que ser revisado con minuciosidad. Doctor, el Poder Judicial, me preocupa que sea el encargado de ver el caso, el juez John Paredes, va a evaluar el recurso que ha presentado el IDL para nada menos que dejar sin efecto la elección de los actuales miembros de la JNJ, arguyendo la ONG que no se cumplió con el debido proceso, que hubo poca transparencia, tontería, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve respecto a esa situación? Bueno, mire, partiendo de la premisa que la información que nos ha llegado sobre la existencia de este proceso no es completa, nos falta conocer con toda precisión el texto de la demanda. Yo me permito opinar que la verdad, a la luz de la información existente, percibo una grotesca utilización como instrumento de presión social del amparo por parte del Instituto y del IDL, porque ya el tribunal ha dejado claramente establecido que el amparo debe ser usado con mucha cautela y por quien ha sido realmente el afectado. El proceso constitucional de amparo es un proceso que protege los derechos fundamentales de la persona humana y debe ser iniciado por el afectado o por un representante nombrado formalmente por el afectado, pero no por una institución de otra naturaleza, de otra índole, por una persona jurídica. Es de otro lado de extrañar la demora en emitir lo que nosotros los abogados denominamos el auto admisorio de la instancia, es decir, la resolución que abre el proceso. Porque según las fuentes que hemos consultado, esta demanda se presentó en el mes de febrero y estamos pues a principios de octubre, han pasado prácticamente 8 meses y recién estaría proveyéndose o resolviéndose vía autoadmisorio la admisibilidad de la demanda. ¿Y por qué? De otro lado, perdón, no nos debe alarmar el hecho de que se haya admitido la demanda, porque el nuevo Código Procesal Constitucional obliga al juez a admitir la demanda. Así la demanda carezca de sustento en un primer momento y será después, ya en la audiencia única que se va a realizar, que evaluando los argumentos de la parte demandada podrá emitir un auto que inclusive puede ser de improcedencia o decidir entrar al fondo del asunto y resolver. Por lo tanto, la admisión no nos debe llamar a mayor alarma, es una admisión que digamos que el juez no puede eludir en gran parte, ¿no? Y que obviamente va a ponernos en atención, pero desde el punto de vista procesal no significa que el IDL tenga la razón, ¿no? Ni mucho menos. Y creo, a la luz de la normativa constitucional e infraconstitucional vigente, que ese amparo está destinado a su archivamiento. Debería ser así. Me parece, sí. Y además, ya el Tribunal Constitucional, en un proceso competencial promovido precisamente por el Poder Legislativo contra el Poder Judicial, en donde se reclamaba que el Poder Judicial estaba menoscabando las competencias
del Poder Legislativo, ya el tribunal sentó muy claramente que debe hacerse un uso muy, digamos, prudente del amparo, que debe evitarse el uso excesivo y abusivo del amparo, y que hay actos que no son justiciables, cuyo control no se da a través del amparo, sino de otros mecanismos. Y a mí me parece traído de los cabellos realmente que se pretenda cuestionar la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que fueron elegidos por una comisión especial que cumplió con todos los requisitos previstos por las normas pertinentes, especialmente por la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y su reglamento. Claro. Sin Y embargo, esto a la hora undécima y en una coyuntura en donde este colegiado ha demostrado autonomía y ha demostrado coraje e independencia y valentía, y ha declarado nulo lo que hizo el anterior colegiado con la señora Patricia Benavides, la ha repuesto, y hemos tenido el triste espectáculo de la señora Delia Espinosa, que se ha negado en un desacato abierto a cumplir el mandato de reposición y hoy está procesada y seguramente será sancionada en cualquier momento. Sí, y para mí con una destitución, que es lo que cabe. Debería ser así. Sí, en el recurso interpuesto, la IDL argumenta que este concurso vulneró el derecho al debido proceso, la debida motivación de las resoluciones y la participación ciudadana en asuntos de relevancia política. Pero lo cierto, en realidad, es que esta comisión estuvo conformada por el defensor del pueblo, el titular de la Fiscalía de la Nación, titular del Poder Judicial, de la Contraloría, del TC, de las universidades públicas, privadas. No tienes ni pies ni cabeza lo que señala el... Yo pienso que sí, porque mire, es una comisión pues del más alto nivel, además que tiene una conformación en virtud de un mandato constitucional. No nos olvidemos que la Constitución se reformó precisamente para establecer la creación de la Junta Nacional de Justicia y el sistema de elección a través de esta composición, digamos, multiinstitucional que garantizara que los titulares de cada entidad participen. Inclusive ha habido un participante del propio Ministerio Público en esa comisión. Han evaluado todos los elementos, han visto los antecedentes, el currículum, han visto la capacidad individual en las entrevistas, prueba escrita, etcétera. Pública, ¿no? Es muy riguroso ese procedimiento. Ahora, el papel aguanta todo, como se dice comúnmente, ¿no? Que digan violación del debido proceso, debida motivación, etcétera. Eso es como un cajón desastre donde meten cualquier argumentación. Más aún, estos personajes que están acostumbrados a aplicar lo que yo denomino el nefasto relativismo conceptual, que los lleva a defender lo indefendible, a mover los conceptos, alargarlos, tratarlos como una suerte de goma de mascar y decir que se puede hacer lo que no se puede hacer. Ya nos tienen acostumbrados a este relativismo conceptual. Claro, pero, y se refiere a los caviares, ¿no? Así es. A esta mentalidad caviar que todo lo acomoda a sus intereses, ¿no? Y entonces yo creo que esta demanda responde para mí a un acto de desesperación porque sienten que están perdiendo el poder que tenían en el Ministerio Público y bueno, en el fondo es una lucha de poder. Esto demuestra lo que hay detrás, ¿no? Esto demuestra lo que hay detrás y que tiene que ser investigado y que tiene que ser revisado con minuciosidad para lograr a la larga una real institucionalización del país con autoridades realmente autónomas e independientes, ¿no? Claro, lo que no le gusta a los caviares, a los ONGeros del IDL es esta conformación actual de la JNJ, porque en cuanto a la anterior, se cumplió con el debido proceso, no hubo problema ninguno, ¿no? No, precisamente es muy curioso observar que cuando hay una decisión que va en contra de lo que ellos persiguen, deslegitiman a la autoridad que adoptó la decisión, ¿no? Y promueven un proceso utilizando al Poder Judicial y politizando la justicia para
frustrar aquello que ellos consideran que va contra su posición y contra sus intereses. Es una metodología que ya conocemos. Yo pienso que el país ya es consciente de esta forma burda, cómo se trajina con las instituciones, con los principios, con los valores, con los derechos, con las figuras legales y constitucionales para lograr objetivos vedados, ¿no? Y por eso tenemos que estar en alerta, no permitir que esto continúe, denunciarlo, cuestionarlo, y me parece a mí que hay pues una suerte de, digamos, retirada, porque van perdiendo terreno cada vez más. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Es algo que se tiene que investigar. Pero yo tengo la sensación que detrás de esto pues hay toda una tendencia política que ha quedado muy mal en los últimos tiempos y en varios países, no solamente en el Perú. ¿A usted le preocupa que el juez que vaya a ver el caso, que va a ver el caso es John Paredes, quien se hizo conocido en el 2020 por emitir una medida cautelar para que el Colegio de Abogados de Lima no elija a su representante, quien luego en el 2024 ordenó que el Congreso no elija al nuevo defensor del pueblo y recientemente dictó multas contra el Jurado Nacional de Elecciones por no incluir el partido de Duberry Rodríguez dentro de las agrupaciones postulantes al 2000? Bueno, me preocupa, y aquí con el respeto que me puede merecer el señor juez como persona, pero juzgando sus actos, me preocupa esa situación, más aún cuando ya el Tribunal Constitucional en el expediente 3/2022, proceso de inconstitucionalidad que tengo acá, declaró fundada la demanda competencial y ordenó anular la decisión que él había tomado respecto al defensor del pueblo. Y en esa resolución, el tribunal enfatizó que no se debe usar la justicia como elemento político, porque no estamos en el gobierno de los jueces. Hay una serie de fundamentos en esa sentencia que sería bueno en otra oportunidad tener tiempo para leerlos y ponerlos en pantalla, que son sumamente ilustrativos, en donde el tribunal advierte que no se puede desnaturalizar la situación, que debe tenerse en cuenta que en el sistema constitucional de pesos y contrapesos, el Poder Judicial no puede reemplazar a órganos constitucionalmente autónomos en el ejercicio de sus competencias, ni privarlos del ejercicio de las competencias exclusivas y excluyentes. Eso ya lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional. Y si este señor insiste en esa posición, habría pues que formular los mecanismos correspondientes para cuestionar su intervención en este proceso. Porque se habría configurado una situación sumamente delicada, que a pesar que ya el tribunal le jaló las orejas, corrigió su desvarío, su error, insiste en lo mismo, pues estamos realmente en una situación de rebeldía que contradice además un expreso mandato del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice expresamente que los jueces deben interpretar y aplicar las normas en cuanto a su contenido y alcances según la interpretación que de las mismas hace el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, estamos frente a un mandato legal que tiene que ser cumplido. Y por eso yo llamo la atención en ese punto. Sí, claro, el TC determinó, si mal no recuerdo, en ese fallo, que los jueces no pueden, a través de diferentes acciones, interferir en las facultades del Parlamento, como lo es elegir al defensor del pueblo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en esta sentencia, el tribunal advirtió claramente que se estaba produciendo en el país un fenómeno de judicialización de la política y politización de la justicia, y que no podíamos admitir que en el Estado constitucional peruano existiera el gobierno de los jueces, porque con esa teoría, si un juez va a estar impidiendo que un órgano constitucional autónomo ejerza sus competencias, limitando el ejercicio de las competencias, anulando sus decisiones, estamos pues confiriendo al Poder Judicial un poder que no tiene, y estamos yendo contra la Constitución. Y el supremo intérprete de la Constitución ha sido sumamente claro y preciso
al enfatizar estos aspectos, al señalarlos con toda precisión. Yo acá tengo justamente esa sentencia y he resaltado todas las reflexiones del Tribunal Constitucional, pero sería bueno, porque es un tema de tiempo para mí, sí, poder hacer un programa en donde pongamos cada fundamento del tribunal, en donde el tribunal expresamente dice no pueden los jueces reemplazar a quienes ejercen las competencias exclusivas y excluyentes. Y claro, eso los señores jueces lo tienen que grabar en su mente y ser respetuosos, porque si no están violentando el esquema constitucional. Claro, porque de lo contrario, digamos que pongamos el ejemplo de que un ministro censurado presente una medida cautelar y esta sea aceptada, un juez podría retornarlo a su cargo, ¿no? No, y además, pues, ¿qué sembramos a través de esa modalidad? La anarquía, el caos y la anarquía, ¿no? Que obviamente conviene a un sector de desadaptados, ¿no? Que son los conformantes de la extrema izquierda, de la izquierda radical, de los supuestos progresistas y de los famosos caviares, que no les interesa para nada el país. Lo que quieren es el caos. Quieren el enfrentamiento entre peruanos, quieren que fracase el sistema constitucional para tratar de, en el río revuelto, obtener ganancia de pescadores. Ese es el tema de fondo. Doctor, ¿y no le llama la atención que la audiencia donde se verá el caso sea el 22 de diciembre? Demasiado pegada a la fiesta, donde la gente está en otra y haciendo sus compras, viendo qué preparar para la cena navideña. Bueno, a mí en lo particular me llama la atención la lentitud de ese proceso, ¿no? Porque la demanda se presenta en el mes de febrero, luego se conoce de la admisión a trámite a fines de septiembre, principios de octubre, y luego tenemos una audiencia a puertas de Navidad. Claro. Lento camino que pareciera estar dentro de un esquema planificado mayor, pero es una especulación que yo no puedo probar. Simplemente me extraña esa marcada lentitud. Yo como abogado litigante y que presento demandas frecuentemente, la verdad que con esta reforma de la virtualidad, ahora los abogados podemos presentar la demanda a través de nuestra casilla electrónica y salen muy rápidamente, ingresan muy rápidamente y salen los autos admisorios muy rápidamente y se resuelven rápidamente. Entonces es de extrañar esta lentitud paquidérmica, diría yo. Claro, lo que no quieren los caviares es esta conformación de la JNJ, porque esta JNJ ha actuado bien, ha hecho cumplir la ley, ha declarado, ha repuesto a Patricia Benavides, porque ella fue destituida con un proceso disciplinario de forma express, el cual ha sido declarado inconstitucional por el TC. Eso no les gusta. No les gusta, además no les gusta lo siguiente. Para mí, la señora Delia Espinosa debe ser destituida. Evidentemente, porque saca toda la autoridad, saca todo un fallo. Mire, hay que tener esto claro. Ella como fiscal de la nación y como funcionaria pública ha hecho un juramento. ¿Cuál es el juramento? Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa Constitución consagra la existencia de la Junta Nacional de Justicia como un ente de designación de jueces y fiscales, de fiscalización de su labor, de carácter de adopción de medidas disciplinarias, pudiendo destituir y pudiendo reponer. Frente a un mandato de esa autoridad competente, esta señora que juró respetar la Constitución incumple la Constitución porque viola el mandato y se niega a cumplirlo, pero no solamente se niega a cumplirlo, sino se niega con contumacia, con reiterancia permanente. Y luego de eso, cuando ya se ve perdida porque no puede evitar que se reponga a la señora Patricia Benavides, aunque en el cargo de fiscal suprema, amenaza abiertamente, públicamente, a los miembros de la Junta, señalando que han cometido ilícitos y que van a terminar presos. ¿No? Y le dice a María Teresa Cabrera que es una Y luego le dice a sus colegas, a sus fiscales supremos de la Junta de Fiscales Supremos, que le han hecho una jugada sucia, que le han jugado mal. Entonces, estamos frente a una persona que ha olvidado totalmente que el rol de fiscal de la nación
implica entender que esa institución representa a la sociedad en juicio, cuida y vela por el principio de legalidad y es titular de la acción penal pública, entre otras importantes competencias. Y que el fiscal debe ser una persona proba, idónea, reservada, prudente, juiciosa, responsable, ponderada, que muestre en cada uno de sus actos la seriedad de la institución que representa. Y esta dama, con el respeto que como persona me merece, ha demostrado no tener los elementos suficientes para cumplir ese rol. Y lamentablemente, si eso es así, lo que cabe es la destitución. Porque si admitimos que lo que ella ha hecho se permita, estamos sembrando un germen de disociación y separatismo en la sociedad peruana que va a crear un enfrentamiento institucional, porque basta que mañana un presidente de un poder del Estado, de una institución, diga yo no cumplo el mandato tal, o yo no cumplo tal. Entonces hemos creado la anarquía, el caos, que es lo que los sectores radicales y desestabilizadores y antiperuanos quieren crear en el Perú para hacernos retroceder en el avance histórico que estamos logrando. Claro, entonces, y además con total desparpajo la señora en su vigilia obligó a personal de la fiscalía a que participe en esta pijamada, esta vigilia, incluso a una embarazada, ¿no? Que estuvo combinada, obligada. Por lo tanto, tenemos que estar alertas, no podemos ser cándidos, tenemos que darnos cuenta de la jugada que están haciendo para desestabilizar y tenemos que salir en defensa del orden constitucional y asegurarnos que ese orden continúe porque es la fórmula para lograr el desarrollo del país, que dicho sea de paso, desde el punto de vista macroeconómico, va bien y es visto en el extranjero como un modelo a imitar. El Perú es visto en términos muy positivos en el extranjero en el aspecto económico, ¿no? Claro, Delia Espinosa evidentemente debe ser destituida, pero ¿usted cree que algún juez amigo, como ya pasó antes con Segismundo León, que este juez provisional quien amparó la suspensión que requirió Delia Espinosa para Patricia Benavides, cree que un juez amigo restituya a Delia Espinosa anulando su suspensión? ¿Podría ocurrir? Mire, en el territorio de las posibilidades, muchas cosas podrían ocurrir, pero allí estamos los ciudadanos que salimos al frente defendiendo el Estado constitucional. Si ello ocurre, habrá que impugnar esa decisión, habrá que apelar, habrá que poner las cosas en su sitio. Acuérdense lo que le han hecho a la señora Patricia Benavides, que en tiempo récord, y luego lo que hizo la señora Delia Espinosa para impedir que volviera. Y acuérdese que le sacó una decisión a nivel de Corte Suprema de un juez provisional que luego fue revocada por la misma Corte Suprema. O sea, al final la justicia se tiene que abrir a su plaza de origen. Hizo lo que hizo y regresó. Así es. Entonces, al final, la verdad y la justicia se van abriendo camino. O sea, estos son, para mí, manotazos de abogado de un sector fracasado en el Perú que no se resigna a perder el poder y que cree que todavía puede seguir manipulando y sorprendiendo a todos los peruanos. Pero eso ya ha tenido su partida final y eso no volverá a ocurrir, porque felizmente en el Perú los peruanos nos hemos dado cuenta. Y hay periodistas como usted o personajes como quien habla y otros más que salimos al frente y que tenemos el coraje y la valentía de decir las cosas como son y enfrentarnos, porque antes tenían un poco la cancha pareja, la cancha abierta, nadie los refutaba, ¿no? Y salían y decían lo que querían, o ya no, ya esa historia se acabó para los caviares. Doctor, ¿se han podido aumentar esta locura, esta leguleyada de la denegación fáctica de la cuestión de confianza para dar un golpe de Estado, para cerrar un Congreso de manera inconstitucional? Son capaces de todo, ¿no? Son capaces de todo, por eso yo siempre digo, hay que estar alerta, porque esta gente tiene un pensamiento negativo, pero está muy bien organizada, eso no nos podemos llamar a error. Están organizados, están coordinados, tienen capacidad de respuesta y además se creen dueños de la verdad, se creen dueños de la honestidad, se creen dueños de los principios y valores.
O sea, tienen una especie de apoderamiento del pensamiento y no saben perder. O sea, Claro. no tienen la nobleza de decir, bueno, en esto perdimos. No hay fórmula. Ellos siempre van a encontrar, aunque sea la sinrazón, para pretender remontar una situación y sacarle la vuelta a la Constitución y a la ley. Pero ya estamos preparados. Claro, y estas últimas movilizaciones de la generación Z ya no han tenido la anterior acogida que sí tuvieron estas marchas contra el gobierno de Manuel, del gobierno constitucional de Manuel Merino. En este caso hubo a lo sumo 500 personas, donde hubo violentistas, y hay que hacerles, etcétera, ¿no? Mire, y hay que hacerles un cariñoso llamado a los jóvenes. Yo estoy muy identificado con los jóvenes porque yo soy profesor hace prácticamente 45 años. Y trato permanentemente con la juventud. Pero que no se dejen llevar por las narices por estos caviares, pues, ¿no? Por supuesto, pero ya los jóvenes ya se están dando cuenta y yo creo que esto va a fracasar definitivamente. Estos son manotazos de ahogado. Además, esto responde a un movimiento continental, ¿no? No nos engañemos. Sí. Es el tema del castrochavismo. Pero el castrochavismo está en retirada, pues perdió Argentina, prácticamente ya perdió Bolivia, perdió Ecuador, Colombia con Petro está que se cae a pedazos, porque ese señor está haciéndole mucho daño a su país, y luego tenemos el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, que dan pena y dan vergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo que hay detrás una desesperación. Ya no saben qué hacer, ya no saben qué inventar, ya no saben qué historia elucubrar para sus propósitos. Claro. Pero están equivocados, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar tranquilos en nuestra trinchera académica y profesional y periodística, en el caso suyo, y salir al frente y decir esto no es así, porque la gente ya se está dando cuenta. Yo creo que la mayoría de compatriotas ya se dio cuenta del ardid de estas personas, del estratagema, de la jugada que hacen siempre, ¿no? Y la metodología es, creo una situación de enfrentamiento, busco víctimas y luego acuso al gobierno por esas víctimas y armo un escándalo. Y eso es lo que están buscando. Por eso el gobierno tiene que tener mucha cautela de no pisar el palito de la provocación. Claro, quieren un muerto, a ellos no les interesa matar que la gente muera, ¿no? Quieren, con tal de tener poder, buscan fallecidos. No tienen escrúpulos, son capaces de todo. Claro, doctor, porque antes escuchábamos al doctor Elmer Huerta decir que las marchas, si te ibas a la marcha no te contagias de COVID, y ahora hemos escuchado a la señora Rosa María Palacios decir que una bomba Molotov no es un arma, ¿no? Sí, es no sé qué será, una chipita mariposa, no sé qué será, pero no es un arma. No, la verdad que me ha producido una sorpresa más grande de la que ya tenía, pero en fin, cada uno es dueño de sus palabras y de sus conceptos. Doctor, yo sobre eso quisiera mantenerme al margen de cualquier consideración personal. Nos han dejado bastantes frases de antología que hay que recordárselas siempre, ¿no? No olvidarlas. Así es, exacto. Para terminar, doctor, yo he estado revisando varios textos últimamente y creo que Dina Boluarte no se ha dado cuenta del bien que ha hecho al país. Así ella no me guste absolutamente para nada, así rechace de donde ella provenga, así yo rechace que es una izquierdista. Bueno, ella, si es que renunciaba en el momento de las violentas protestas tras el golpe frustrado de Pedro Castillo, ¿qué hubiera pasado si ella renunciaba y se llevaban a cabo unas elecciones en medio de este clima totalmente convulso, en medio de actos terroristas? Bueno, hubiese habido pues un adelanto de elecciones porque hubiese asumido el presidente del Congreso. Tenía que llamar a elecciones. El constitucional de adelantar elecciones. Eso hubiese sido un caldo de cultivo ideal para las izquierdas. ¿Quién ganaba en esas elecciones, doctor? Eso habría que verlo, y hubiesen reclamado una nueva constitución y hubiesen entrado nuevamente a la misma narrativa, pero la presidenta tuvo el coraje de asumir su rol en una coyuntura muy complicada porque tenía la desconfianza de sus propios partidarios y también la desconfianza de los sectores que no habían votado por ella. Y en una coyuntura en donde tratan de desestabilizar el país y hacerle daño a la democracia, tomando aeropuertos, cerrando carreteras, tomando locales públicos,
tuvo la valentía de poner las cosas en su sitio, de restablecer el orden y luego de convocar a todos los sectores para que el país marchara. Y como dijo este periodista español que fue entrevistado en un canal, no sé si lo recuerda usted. Sí, Willax, pero muchos lo critican por decir eso, Román Sendoya. Mucho. Así es. Cuando le preguntan qué de positivo le ve usted a la presidenta, él dice, la presidenta, aunque no es consciente, salvó al Perú. Es que es la verdad, ¿no? Es la verdad. Yo creo, y yo suscribo plenamente esa posición. Y es más, yo he salido siempre al frente en estos reiterados pedidos de vacancia, todos ellos absurdos e infundados, que se han venido dando. Ya son 6 archivamientos y no sé, me parece que todavía hay uno pendiente. Y sé que van a seguir en este plan, o sea, van a seguir tratando de desestabilizar al gobierno. Pero creo que no lo van a poder lograr porque la sensatez y el criterio común se van imponiendo, ¿no? Yo creo que Dina Boluarte, a la luz de la historia, va a ser vista como la primera mujer que llegó a la presidencia de la República y que salvó al Perú del caos, porque no nos olvidemos que cuando ella entra, el Perú estaba ya en el mapa del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI. Con el triunfo de Pedro Castillo ya ellos, Maduro y su gente, lo tenían mapeado y consideraban que ya era territorio en proceso de conquista. Y eso se les esfumó. Ella también tranquilamente se pudo plegar a la gente de Castillo y tranquilamente a una ilegal asamblea constituyente, ¿no? Por supuesto. Pero eso se les esfumó. Por cerrar el Congreso, ¿no? Por su propia incompetencia, por la corrupción y porque implosionó desde dentro el gobierno. Entonces, se dio esta coyuntura y ella se vio en la necesidad, en el imperativo patriótico de asumir su rol y actuó con un criterio amplio y pensó en el Perú más que en la fuerza política que la había traído. Y eso es ponderable. Yo pienso que tiene un lugar en la historia del Perú. Aunque eso no le guste a los enemigos, porque aquí se ha comprobado una cosa, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la maledicencia humana? Porque hay gente, y yo he conversado con muchas personas, porque no le ven un solo mérito a la presidenta y la tratan como si fuera pues la peor persona del mundo. Y en honor a la verdad, si uno se pone a analizar su trayectoria, es una persona de provincias que logró estudiar en su educación primaria, secundaria y luego en el colegio, luego en la Universidad San Martín de Porres y concluyó todos sus estudios y se recibió de abogada. Y luego estudió 2 maestrías. Entonces, tiene un mérito grande el haberse hecho desde el Ande, digamos, hasta la capital y haber logrado una profesión. Y luego trabajó pues en RENIEC. Y hablan como si eso fuera un demérito. Pero quien trabaja durante más de, creo que fueron 17 años, pues es una persona que tiene una disciplina, que tiene que ir a trabajar todos los días y que se preocupa por ganar el pan de cada día para poder subsistir, como si eso fuera un demérito. O sea, la mezquindad de esta gente, la ceguera de esta gente, la poca calidad humana de estos críticos lleva a desconocer cualquier mérito, y yo los reto a que cualquiera de estos críticos se pare durante 4 horas y lea, casi sin errores, un discurso ante todo el país. Les aseguro que el 99% de ellos a los 45 minutos están pidiendo chepa, como se dice. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces nueva jugada de Gustavo Gorriti para tumbarse la Junta Nacional de Justicia. Recordemos pues que con la anterior junta, que todo le daba a su favor, estaba contento, y ahora está cuestionando la elección de los magistrados de esta Junta Nacional de Justicia. No te olvides de dejar tus comentarios, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.